Estimados amigos, muy buenos días. Un saludo cordial a todos ustedes en este 12 de enero del 2018, un nuevo año. De antemano, un feliz año para todos y cada uno de ustedes, queridos amigos. Bien, sin más demoras vamos a iniciar con un nuevo video tutorial, un video tutorial en el cual ya estamos avanzando por el número 3 de 7, ¿sí? Y precisamente vamos a tratar lo relativo a la configuración de Project, es decir, ya vamos a entrar un poco a conocer, a dar los primeros pasos en lo que es el Microsoft Project. Bien, entonces dentro de la hoja de ruta ya hemos avanzado con dos videotutoriales, el tercero es relativo a la configuración y bueno, estamos en este camino. Ahora, ¿qué vas a descubrir en este video? Obviamente una introducción al software de programación y las configuraciones generales del programa previo a la programación del proyecto. Entonces el software que vamos a emplear es Microsoft Project en su versión 2010 en adelante, pero recomendado el Project Standard 2016 o Project Profesional 2016. Aquí hay una recomendación importante que deben tener en cuenta. Es importante que de manera preferencial esté instalado en su equipo el Office 2016 con el Project 2016. De esta manera se ha logrado verificar que el funcionamiento de todas las rutinas que vamos a aprender a lo largo de este curso funcionen sin ningún inconveniente, ¿sí? Se ha visto ya que cuando hay instalaciones del Project 2016 con el Excel 2013 o el Excel 2010 se dan ciertos inconvenientes, especialmente en el momento en que tratamos de recuperar la programación realizada en Project en Excel. Entonces ahí se van algunos inconvenientes. Por ende, se repite que la configuración de instalación debe ser Project 2016 y Office 2016 para que todo funcione sin ningún inconveniente. Bien, una breve introducción al programa. Como ustedes ya conocen, el Project no es nada nuevo en el mercado de la programación de proyectos. Ha nacido desde el Project 4, 98, 2000, 2002, 3, 7, 10, 13, bueno, y ahora con la versión 2016, un producto realmente sentado ya en el mercado con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo, que es empleado por administradores de proyectos profesionales a lo largo y ancho del planeta. Esta aplicación es una herramienta, como ustedes ya lo conocen, para planear, planificar y representar gráficamente la información, así como para exponérsela a nuestros clientes. Project proporciona a usuarios la flexibilidad para planificar, realizar el seguimiento y obtener los resultados que nuestra empresa requiere. Bien, este tutorial está diseñado para principiantes que se disponen a utilizar Project por primera vez y para los conocedores de versiones anteriores que desean aprender las nuevas características que incluye. Aquí estamos ante la interfaz de arranque de Project 2016, que bueno, es muy similar en la versión 2013. Un ribbon o cinta de comandos que está en la parte superior, una línea de tiempo que nos aparece en la parte media superior y la vista de Gantt, que es la vista por defecto que trae por defecto Microsoft Project, valga la redundancia. Entonces en la vista de Gantt podemos en la parte izquierda ver el área para ingreso de tareas, duraciones, recursos, costos, etcétera, y en la parte derecha tenemos la visualización de Gantt, que es en definitiva el área donde visualizaremos las barras de progreso de nuestras actividades a lo largo del tiempo. Vamos a iniciar un poquito con las configuraciones generales de Project, ¿sí? Estas configuraciones vamos a verlas. Empezamos por el menú archivo, nos vamos a opciones, vamos a la ficha general. Y aquí en esta ficha general prácticamente no vamos a cambiar nada, vamos a dejar tal como están viendo ustedes allí, obviamente en estilo de información, lo que está allí en vista predeterminada, Gantt con escala de tiempo. El formato de fecha sí es importante que lo ajusten a la forma como ustedes de manera preferencial tienen para visualizar lo que es fechas. Yo la tengo como está ahí, por ejemplo, mostrando el día, el mes escrito en texto y el año. En esa columna duración es donde vamos a ver
perdón, comienzo y fin, es donde vamos a ver precisamente las fechas. Entonces ahí tienen ustedes algunas alternativas de fechas, ustedes van a escoger la que crean pertinente, ¿sí? Ahí como pueden ver hay algunos formatos en que está, por ejemplo, el día y el mes. Bueno, ustedes escogerán el que más les corresponda. En nombre de usuario e iniciales va el que ustedes quieran, fondo de Office, etcétera. Son cosas básicas. Vamos a la ficha mostrar. En la ficha mostrar el tipo de calendario será siempre el calendario gregoriano. Hay algunos tipos de calendarios para uso a nivel mundial, pero nos quedamos con el calendario gregoriano. Ahí le vamos a dejar para este proyecto 1, símbolo de moneda, ¿sí? Al que vamos a utilizar. De qué manera queremos que se muestre este símbolo de moneda, al inicio, al final, con un espacio, etcétera. Entonces también es una configuración básica. Dígitos decimales, esto siempre le vamos a dejar en 2. Esta es una de las limitantes que tiene Project, que no permite manejar más de 2 decimales. Vamos a dejar con 2. La moneda le vamos a cambiar a dólares, USD dólar para el caso de nuestro país, obviamente en Ecuador, que estamos manejando esta moneda, ¿sí? Por lo demás, en lo que se refiere a indicadores, botones de opciones, le vamos a dejar tal como ustedes están viendo ahí, ¿sí? No va a haber un cambio significativo. Vamos a la ficha programación. En la ficha programación sí vamos a tener cuidado de configurar algunas opciones que son muy importantes. Bien, la opción inicial donde dice calendario para este proyecto, para todos los proyectos nuevos, la semana comienza en lunes, el año fiscal comienza en enero, la hora predeterminada, que saben en nuestro país, de 8 a 17, sí, es las horas predeterminadas de comienzo y finalización. Puede ser que para su proyecto cambie, ¿no? Sin embargo, ustedes lo cambiarán ahí. ¿Cuántas horas vamos a trabajar por día? Lo que manda la norma legal, 8 horas. ¿Cuántas horas por semana? Ahí le vamos a poner lo que ustedes crean pertinente, ¿no? Si son 40, 40. Yo en este caso le pongo 44 porque normalmente configuro de lunes a viernes más 4 horas en sábado. Días por mes, con 44 son 22 días. Obviamente eso tienen que configurarle de acuerdo al detalle específico de su proyecto. En mostrar las unidades de asignación siempre le vamos a cambiar a valores decimales. Por favor, esta es una configuración muy importante que la vamos a realizar. Asimismo, en opciones de programación para todos los proyectos nuevos, tareas creadas programadas automáticamente, ¿sí? Antes de nada tienen que hacer este cambio. Tareas programadas a la fecha de comienzo de proyecto, mostrar duración en horas, le vamos a cambiar esto, mostrar trabajo en horas, tipo de tarea predeterminada, unidades fijas. Bueno, este tema de las unidades, duración o trabajo fijo es algo que vamos a tratar de incorporar una explicación más detallada en futuros videotutoriales. Por lo pronto vamos a manejar el tema de las unidades fijas. Por lo demás, las configuraciones que pueden ver ustedes ahí en pantalla son las que tienen que quedar activadas, ¿sí? Entonces ahí se está más o menos viendo un pequeño detalle de lo que cada una de las configuraciones representa, ¿sí? Y son las que ustedes pueden ver allí y son las que tendrán que quedar activadas. Bien. Entonces, una vez que hemos culminado con el tema de la programación o de la ficha programación, pasaríamos a revisar un poco qué más dice en la parte inferior. ¿Sí? Todas esas configuraciones quedan de manera predeterminada como vienen en el programa, ¿no? Bien. Prorrateo, ¿sí? Bien. Ahora sí vamos a la ficha revisión.
en revisión realmente vamos a dejar ahí las configuraciones generales. Dejamos guardar, vamos a la ficha guardar, ¿sí? Donde va a estar la carpeta y el autoguardado también cada cuánto tiempo, ¿sí? Aquí quiero indicarles un detalle. En donde dice guardar plantillas, ubicación predeterminada de plantillas personales, les voy a pedir que escojan una plantilla. En este caso, yo cuando grabé el video tutorial se me olvidó este detalle, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí donde dice ubicación de plantillas personales, ustedes van a escoger una carpeta en la cual se van a guardar las plantillas. Y ya vamos a ver el tema de plantillas también a qué se refiere. Pero en esta configuración ustedes van a escoger una carpeta de su equipo donde se van a guardar las plantillas personales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí está todas las configuraciones de guardado. Y el autoguardado, claro, sí es importante tenerlo configurado. El idioma, vamos a escoger siempre que sea nuestro idioma predeterminado. Vamos a la ficha avanzado. Ahí también no hay, creo yo, algunas configuraciones muy importantes que cambiar. Son en esencia las mismas configuraciones que por defecto vienen, ¿sí? Aquí en tasa estándar o en tasa de horas extras, cómo se va a presentar en moneda nada más. El resto de configuraciones pueden quedar tal como ustedes las están viendo en pantalla. Se proyecta con tiempo determinado para que ustedes puedan ver cómo están las configuraciones, cómo se muestran los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, ¿sí? Eso también es importante que quede tal como ustedes lo pueden ver allí, que hay ocasiones que también en algunos sistemas se muestra de manera diferente, ¿sí? Entonces ahí podemos ver las configuraciones relativas a la ficha avanzado de Microsoft Project. Bien. Entonces, una vez culminada esta programación de la ficha avanzado, pasamos a la personalización de la cinta de opciones. Como pueden ver, vamos a dejar activada la ficha programador también ahí, si no la tienen. Barra de herramientas de acceso rápido, ¿sí? Si ustedes quieren agregar algunas barras adicionales o configuraciones, lo pueden hacer allí. Complementos y centro de confianza. Bien, aceptamos. Y de esta manera hemos terminado lo que es configuraciones generales de Project, ¿sí? Configuraciones generales que una vez realizadas cerramos el Project para que se guarden en la plantilla general y se carguen en futuros proyectos como configuraciones predefinidas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasamos al tema de las plantillas. Las plantillas, ¿qué son? Son archivos base con variada información de configuración que nos permite ahorrarnos tiempo en nuestros futuros proyectos. Podemos hacer tantas plantillas cuantas sean necesarias para coger varias configuraciones de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Para qué esto de las plantillas? Bueno, yo he logrado descubrir que el tema de las plantillas es importante por temas más que todo de visualización. Se pierde mucho tiempo cuando se entra en Project desde cero y empezamos a configurar tamaños de fuentes, bueno, una serie de situaciones que ya las vamos a ver más adelante. Y obviamente esto también genera mucho tiempo que lo desperdiciamos cuando iniciamos un nuevo proyecto. En esta visualización ustedes van a ver qué es lo que vamos a configurar en estas plantillas para que nuestros proyectos queden bien presentados en estas tres vistas, lo que es la vista de Gantt, la vista de uso de recursos y el diagrama de red. Entonces en Gantt, ¿qué nomás vamos a hacer? Vamos a hacer el cambio de fuente en los encabezados, la inclusión de títulos generales, la configuración de porcentajes de visualización, ¿sí?
la configuración de página de impresión, la configuración de cuadrículas, la configuración de escalas de tiempo, ¿sí? La visualización intermedia, visualización inferior. Eso es lo que vamos a ver en la vista de Gantt. Entonces vamos a hacer un stop ahí a la presentación de PowerPoint y vamos a pasar a hacer estas configuraciones de plantillas. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro project, ¿sí? Y estando ahí el project en blanco, como quien dice, o en este caso vamos a iniciarlo desde cero para que ustedes vean también cómo hacerlo. Vamos a nuestro project 2016 en este caso. Bien, y ahí estamos enfrentados a la herramienta, partimos desde cero, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, cuando yo parto desde cero, tengo en la parte superior dos títulos, uno que dice destacada y personal. Destacadas son una serie de plantillas que vienen por defecto cargadas ya en la instalación de Microsoft Project, y personal son algunas plantillas que yo he creado para acelerar un poco mis proyectos. En este caso ustedes deben tener vacía o no deben tener en el encabezado esta que dice personal. Para poder crear la ficha personal ustedes deben guardar en esa carpeta que habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en las configuraciones avanzadas de Project, les había dicho que configuren esa carpeta. Y ahí vamos a crear la plantilla. Una vez que creemos nuestra primera plantilla con extensión MTP, se va a crear esa ficha personal y nos va a permitir utilizarla para futuros proyectos. Entonces, voy a repetir nuevamente lo que habíamos visto ya anteriormente. Aquí en archivo opciones avanzado, perdón, en guardar, aquí es donde nosotros en la ficha guardar plantillas vamos a escoger la carpeta donde nosotros vamos a guardar nuestras plantillas de datos. Entonces, en este caso yo escojo la carpeta documentos, ¿sí? Entonces, una vez que ya sé que está en documentos, ahí voy a guardar mi plantilla. Voy a cerrar nuevo project. Vamos de nuevo desde el principio. Bien, estamos allí. Entonces vamos a iniciar con un proyecto en blanco. Un proyecto en blanco para el caso de la generación de nuestra plantilla. Entonces le damos clic ahí donde dice proyecto en blanco. Nos va a aparecer el project con las tres visualizaciones que ya habíamos visto en la introducción. El tema de la línea de tiempo lo vamos a ocultar. Simplemente en esta separación le damos doble clic, miren aquí, y se oculta. Bien, y ahora sí estamos listos para empezar con nuestra configuración. De aquí en adelante todo lo que vamos a hacer, ¿sí?, son configuraciones de visualización, ¿de acuerdo? Configuraciones que las vamos a tener que hacer por una sola vez, y el resto, cuando ya tengamos obviamente creada nuestra plantilla, se van a generar automáticamente. Bien, en primer lugar yo no utilizo estas dos de aquí, vamos a ocultar, ¿sí? Amplío siempre un poquito esta para que me quede más visualizado el nombre de la tarea, ¿de acuerdo? Bien, y vamos viendo un poco nuestra guía de trabajo para ver dónde o qué configuraciones son las que vamos a hacer. Entonces habíamos visto en vista de Gantt el cambio de fuente de encabezados. Bien, el tema de los encabezados, cuando por defecto nosotros imprimimos, siempre resulta pequeño, ¿no? Salen fuentes demasiado pequeñas. ¿Cómo hacemos este cambio de encabezados? Vamos a formato, estilos de texto, y donde dice títulos de fila y columna, por defecto miren está 9, ustedes aquí escogen la fuente, el estilo y el tamaño que quieran. Yo le voy a subir a 11, miren el efecto que va a tener, ya, si ven cómo cambió un poquito aquí el encabezado. Lo mismo para cambiar esto de aquí, ¿sí?, esta sección de aquí del encabezado, de la misma manera nos vamos a la ficha formato, estilos de texto, y en el encabezado donde dice escala temporal intermedia e inferior. Project por defecto tiene tres visualizaciones: superior, intermedia e inferior. Por defecto Project solo muestra la intermedia y la inferior. La intermedia es esta fila de aquí que estoy apuntando con el ratón, y la inferior es esta de aquí, ¿sí?, en el cual se muestran día por día, ¿no es cierto?, el avance de nuestro proyecto. Entonces, para configurar la intermedia y la inferior, nos vuelvo y repito, vamos aquí a la ficha formato, estilos de texto, y donde dice escala temporal intermedia, aquí le vamos a poner por ejemplo 10 u 11, lo que ustedes quieran.
Si quieren le ponen en negrita, ¿sí? Y pueden cambiar si quieren algún color. Nosotros le vamos a dejar por defecto en ese color. Listo, si ven cómo cambia. Nuevamente, entonces formato, estilos de texto, escala temporal inferior. ¿Sí? Subimos por ejemplo un poquito a 9 o 10 y asimismo aceptar. ¿Ya? Como pueden ver, ya cambia un poquito el tema de la visualización para que se vea de mejor manera las fechas, que es importante precisamente para poder hacer una mejor visualización del seguimiento de lo que estamos haciendo. Bien. Ahora sí, la inclusión de títulos generales. Bien. Por defecto, la vista de Gantt, cuando ya la mandamos a imprimir, para mandar a imprimir, nosotros nos vamos aquí al menú archivo, imprimir, ¿no es cierto? Escogemos la impresora, yo por defecto voy a escoger Adobe PDF, por ejemplo. Bueno, y en el momento está vacía porque obviamente no tenemos nada ingresado, ¿de acuerdo? Pero si damos clic aquí en configurar página, nos aparece todo lo que va a salir, algunas configuraciones básicas de impresión. Entonces, como el tamaño de papel, ¿no es cierto? Entonces por defecto vamos a ponerle nosotros un A4 o un A3, que normalmente es el que se utiliza en algunos proyectos grandes, ¿no es cierto? Normalmente el project siempre, cuando son proyectos grandes, es imprescindible utilizar de A3 para arriba, porque si son muchos rubros y hay una escala de tiempo bastante grande, eso implica que necesitamos visualizar de manera adecuada la información, entonces es preciso trabajar de un A3 para arriba. Sin embargo, para el caso que nos compete vamos a simplemente a dejar definido un A4. Aquí en ajuste le vamos a bajar, yo personalmente siempre le bajo entre un 70 a un 80%, pero le voy a dejar ahí 70. En márgenes, si ustedes quieren hacer algún ajuste adicional, lo pueden hacer. Yo les he dejar el valor que tiene ahí por defecto. Donde dice bordes en cada página, le dejamos ahí bordes en cada página. Encabezado, ¿sí? Como estamos en el diagrama de Gantt, normalmente el diagrama de Gantt es donde vamos a visualizar la ruta crítica, ¿sí? O si ustedes quieren dejarle como título diagrama de Gantt, le dejan diagrama de Gantt, pero en esta parte es donde nosotros ponemos el título de nuestra impresión, lo que vamos a visualizar ahí. Entonces nosotros le vamos a poner el título diagrama de ruta crítica, ¿de acuerdo? Le vamos a poner por ejemplo un título de proceso y le vamos a dejar con unas X allí para que ustedes llenen a futuro esa información, y el oferente, ¿cierto? Por ejemplo mi nombre, ¿ya? Si ustedes quieren que estos títulos queden presentados de mejor manera, seleccionan ese título, le dan clic a esta sección de aquí, a este título de aquí, y aquí escogen ustedes el tipo de fuente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a escoger una fuente que sea un poquito más presentable. A ver, déjenme ver, ya se me pasó. Vamos a escoger, por ejemplo, a ver, creo que es con B la fuente que yo necesito. Esta, por ejemplo, sí. Y le vamos a poner con 14. Entonces miren, ya se visualiza de una manera más adecuada. Estos dos títulos de acá, igual los vamos a presentar con negrita y con letra de 12, por ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, si quieren este de aquí le podemos subir un poquito más la fuente, el tamaño de fuente, un 18, por ejemplo, que se vea un poquito más grande. Ya, perfecto. Listo. Si ustedes desean incorporar alguna información adicional, igual lo pueden hacer. Esto tiene también una limitante, hay un límite en cuanto a las filas. Creo que son unas 10 máximo o 7 por allí máximo filas que se puede incorporar, pero bueno, en todo caso hay un espacio para colocar títulos. Bien, entonces en lo que se refiere a pie de página, si ustedes quieren colocar, por ejemplo, que se vea en el pie de página de tantas páginas, que diga página 1 de 15, 2 de 15, 3 de 15, aquí le escribimos la palabra de, ¿sí? Y le damos clic en este tercer icono contando desde la izquierda, 1, 2, 3. Entonces ahí nos va a salir número de páginas, ¿de acuerdo?
Bien, y si quieren agregar fechas, si quieren agregar horas, bueno, hay una serie de información más, incluso hasta logotipos podrían poner a través de estos iconos que están al pie, ¿no? Listo, entonces vamos a la ficha leyenda. En la ficha leyenda ustedes pueden incorporar alguna información en la sección izquierda, en la sección centro y en la sección derecha también. Cualquier información adicional, qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre, si están presentando como consorcio, podría ir aquí el nombre del consorcio, ¿sí? Y en el encabezado el nombre del representante legal. Puede ir alguna información. Normalmente yo no empleo nada más que la que viene por defecto. Y lo que sí en leyenda en cada página, eso sí va leyenda en cada página. Aquí también pueden configurar el ancho que van a ocupar la sección de leyendas de la página, ¿sí? Y en vista, importante configurar esto, imprimir las 3 primeras columnas. Esto de páginas en blanco le vamos a suprimir y ajustar escala temporal a la página. Ya. Esto de ajustar escala temporal funciona cuando tenemos un proyecto que tiene unas pocas semanas o meses de programación, ¿sí? Y la opción lo que hace es anchar un poco esta escala de tiempo para que se ajuste a todo el ancho de la página, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo vamos a ver cuando estemos haciendo un ejercicio práctico. Bien, entonces esto en cuanto a la configuración de títulos generales. Retrocedemos ya y ahora ya tenemos nuestros títulos generales. Claro, si yo pongo la presentación preliminar me sale no hay datos que imprimir. Para que me salga algo, por ejemplo, voy a escribir algún texto por ahí en nombre de la tarea. Y bueno, ahí sí, como pueden ver, miren, ya tenemos un pequeño avance de lo que hemos programado, de lo que hemos hecho hasta el momento. Bien, entonces sigamos configurando. Vamos a borrar esta tarea de aquí. Vamos a eliminar la tarea. Bien, ahora toca el turno de configurar estos títulos generales. Miren, ya se me activó el guardar como porque le puse en el guardado automático cada 5 minutos. Como estamos haciendo solamente una plantilla, todavía no lo vamos a guardar. Retrocedemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la ficha vista y vamos a la ficha uso de recursos. La ficha uso de recursos es la que nos va a permitir mostrar o generar para nuestro cliente los cronogramas de uso de materiales, de mano de obra, de equipos, ¿de acuerdo? Entonces también es importante hacer las mismas configuraciones que acabamos de hacer para el diagrama de Gantt, lo vamos a hacer para nuestro cronograma de uso de recursos. Entonces, asimismo, cambiamos los títulos generales, por ejemplo, aquí nos vamos a la ficha formato, estilos de texto, y donde dice recursos asignados, ahí le vamos a cambiar nosotros los títulos, ¿no? Los tamaños de fuente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, títulos de fila y columna, queremos que se vean un poquito más grandes, con 11 por ejemplo y con negrita, miren, ya se ven más grandes. Lo mismo acá en escala temporal, los títulos de las fechas, ¿sí? Vamos a cambiar aquí, y donde dice escala temporal intermedia, ¿sí? Así mismo vamos a poner negrita, de 11 por ejemplo, y lo mismo estilos de texto, escala temporal inferior, vamos a subirle a un 10 por ejemplo, aceptar, ¿ya? Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a cambiar asimismo el título de encabezado, o vamos a dejarlo preconfigurado, archivo, imprimir, configurar página. Vamos a página, y asimismo le vamos a bajar más o menos entre un 70-80%, vamos a escoger el tipo de papel que vamos a utilizar. Vamos a los márgenes, asimismo bordes en cada página, encabezado, ¿ya? Y aquí vamos a dejar el título cronograma, por ejemplo, ¿no? Cronograma de uso de materiales, ¿de acuerdo? Asimismo oferente y
perdón, proceso, ¿no? Proceso nos faltaba aquí, proceso y oferente. Que yo le voy a poner mi nombre. Bien. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, asimismo aplicamos las mismas configuraciones de la vez anterior. Vamos a la búsqueda de una fuente que sea de nuestro agrado para la presentación que vamos a realizar a nuestro cliente. De acuerdo. Y para las otras dos, asimismo vamos a escoger una fuente que nos agrade. Bien. En pie de página hacemos lo mismo que el anterior. Si quieren que aparezca de tantas páginas, le damos clic a número de páginas. Y en vista, imprimir las 3 primeras columnas, páginas en blanco no, y ajustar escala temporal de la página. ¿De acuerdo? Bien. Con esto regresamos y tenemos ya preconfigurados los títulos de filas, ¿no es cierto? Los títulos generales. Y está listo nuestra vista de uso de recursos. Regresamos al diagrama de Gantt. Y ahora vamos a hacer unas configuraciones también previas de qué manera nosotros normalmente queremos que se vea para nuestras plantillas o futuros proyectos los trabajos. Entonces, por ejemplo, ustedes si quieren pueden hacer una plantilla para que se visualice en meses, ¿no es cierto? Otra plantilla para que se visualice en semanas, de tal manera que cuando quieran simplemente van, abren la plantilla y ya tienen todo preconfigurado. Entonces en este caso vamos a hacer la configuración para que se visualice en semanas, ¿de acuerdo? Entonces yo le doy clic derecho en la parte superior, escala temporal, y en nivel intermedio escojo semanas, ¿sí? Y aquí hay algunos títulos como se puede visualizar cada semana. Miren. Entonces, por ejemplo, se puede visualizar 26 de enero de esta manera, etcétera. O se puede ver semana 1, semana 2, o se puede ver S1, S2, etcétera. Sí, son varias opciones. L26 con fechas. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, para el ejemplo nada más el título semana, que yo voy a querer que se muestre centrado, ¿sí? ¿De acuerdo? Y si veo que está muy grande el título o está ocupando demasiado espacio, yo voy cambiando a través de esta configuración. Miren, aquí se va viendo una vista previa. Si quiero que se apiñe un poquito o quiero que se expanda también. Se contraiga o se expanda. Bien. Entonces, esto en cuanto al nivel intermedio. En cuanto al nivel inferior, ¿sí? Bueno, esto del contador también es importante. Si yo quiero que se vea cada una semana, cada 2 semanas. No tiene mucho efecto en semanas, pero por ejemplo en días sí. Miren, aquí por ejemplo están mostrándose todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero si quiero que esta regla de aquí me muestre cada 2 días, entonces yo amplío a 2 y miren, ya cambia la situación. Ya se ve lunes, 2 días más miércoles, 2 días más viernes, 2 días más domingo y así por el estilo. ¿De acuerdo? Esto normalmente se podrá utilizar cuando tengamos proyectos bastante grandes, donde realmente se nos haga tan inmensa la programación que sería mejor visualizar de esta manera. Pero bueno, nosotros para el ejemplo vamos a dejarle que se visualice día por día. Entonces ponemos aceptar y tenemos lista ya nuestra configuración de encabezado y por semanas, ¿no? Ahora vamos a configurar el tema cuadrículas y cómo queremos que se vean más que todo las separaciones, las cuadrículas en nuestro diagrama de Gantt. Para lo cual aquí estando en el diagrama de Gantt, clic derecho, cuadrícula, donde dice comienzo de proyecto le vamos a poner un color rojo, una línea fuerte, aceptar. Bueno, antes de aceptar sigamos cambiando. Fin de proyecto también un color rojo, una línea fuerte, más bien en comienzo de proyecto dejémosle una línea punteada, ¿ya? Bien, comienzo y fin de proyecto ya tenemos claro. Ahora vamos a ver las columnas de nivel intermedio, que son los meses. Entonces vamos a escoger un color para que se visualice así, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aceptar. Miren, entonces ya tenemos unas lineecitas que se ven aquí. Si yo por ejemplo pongo una tarea cualquiera, miren, ya se muestra con color rojo la fecha
unas fechas de comienzo y finalización. Y con un color gris miren las separadores. Si ustedes quieren líneas horizontales en este diagrama de Gantt, también lo pueden hacer en cuadrícula, donde dice filas de Gantt, ¿sí? Aquí también pueden escoger esto y pueden escoger un color y ya se visualizan. Se me activa el guardado automático, retrocedemos aquí. Bien. Entonces miren, si quieren pueden tener también las filas en diagrama de Gantt para que se visualice de alguna manera de mejor forma, ¿no? Estas opciones. Bien. Entonces eso en cuanto a las plantillas de forma preliminar. Hay algunas otras configuraciones más que se podrían ir haciendo y que cuando hagamos ya la programación realmente iremos visualizando de mejor manera. Pero en esencia, esto en cuanto a las dos plantillas básicas de lo que se refiere a diagrama de ruta crítica, cronograma de uso de recursos, y vamos a finalizar en este video tutorial con la configuración del diagrama de red. Entonces nos vamos a ir al diagrama de red. Ya, obviamente yo le dejé esta actividad o esta tarea para que se visualice un poco, porque si le hubiera dejado en blanco en el diagrama de Gantt no tenía tareas acá. Entonces yo le puse una tarea 1 y la estamos visualizando en el diagrama de red. Una de las cosas básicas que aprendimos en la universidad cuando nos enseñaron programación de proyectos es precisamente la obtención de la ruta crítica. La ruta crítica, ustedes saben, son las actividades cuya holgura es 0. Para determinar las holguras de la tarea nos enseñaban que precisamente tenemos que conocer 4 fechas fundamentales de la actividad: las fechas tempranas de comienzo y finalización y las tardías de comienzo y finalización. Luego, ¿se acuerdan? Se seguía un procedimiento sumando estas fechas tempranas y tardías a las duraciones y se iban obteniendo las holguras. Bien, entonces con este criterio el diagrama de red nos permite obtener precisamente esas fechas tempranas y tardías de comienzo y finalización que nos van a permitir en un determinado momento justificar el por qué Project calcula la ruta crítica de tal o cual manera a través de la determinación de estas fechas fundamentales para nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para que el diagrama de red nos muestre esas fechas tempranas y tardías de comienzo y finalización? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dar clic derecho en estilos de cuadro. Sí, aquí nos muestra en la parte izquierda todos los tipos de tareas que hay y la forma en la parte derecha cómo se van a mostrar, ¿no? Entonces miren, ahí tenemos todos los tipos de tareas y la forma como se muestran y la información que van a mostrar los cuadros. En este caso nosotros queremos configurar un cuadro diferente, por ende tenemos que ir a la sección más plantillas, ¿sí? Aquí están las plantillas de datos, ¿de acuerdo? Que vienen por defecto instaladas en el project, el borde, la forma, el color, etc. Y aquí en más plantillas le vamos a dar clic. Luego, donde dice esta ventana plantilla de datos, nos muestra todas las plantillas que hay por defecto en project en la parte izquierda. La parte derecha nos muestra el botón nuevo, copiar, importar, modificar, eliminar, etc. Y en la parte inferior nos va mostrando una vista previa de cómo se muestra la plantilla o qué información contiene la plantilla. En este caso, como ninguna contiene las fechas tempranas y tardías de comienzo y finalización, vamos a crear una nueva plantilla. Bien. Entonces, estando aquí en Project, vamos a crear una plantilla, por ejemplo, que se va a llamar holguras, ¿sí? El nombre puede ser el que ustedes crean pertinente. Le vamos a dar aquí en diseño de celdas y vamos a tratar de que nuestra plantilla tenga la configuración que nosotros necesitamos. Yo tengo más o menos un objetivo final al cual tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, nuestra plantilla debe tener
en definitiva 1, 2, 3, 4 filas y 1 por 2 columnas, ¿de acuerdo? Entonces 4 filas para el título, fechas tempranas, fechas tardías, duraciones, etcétera. Entonces 4 filas y 2 columnas. Bien, entonces en filas le vamos a poner 4, en columnas le vamos a poner 2, ¿sí? Ancho de la celda 100% del tamaño estándar, combinar celdas en blanco con las de su izquierda, aceptar. Entonces miren, ya tenemos nuestra configuración básica aquí, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos a empezar a cargar información. Aquí vamos a ir, en esta sección vamos a ir viendo lo que va a tener nuestra plantilla, ¿de acuerdo? O la información que se va a ir viendo ya en nuestra plantilla. Y aquí en estas celditas de tipo Excel vamos a ir cargando nosotros la información que queremos que se presente. Cuando damos clic y seleccionamos cualquiera de estas celdas, en la parte inferior tenemos algunas opciones para escoger la fuente, la alineación que va a tener el texto en esa celda y una etiqueta que nosotros queremos que se muestre. Además, una ficha donde nos permite configurar cuántas líneas máximo podrá tener esa celda, cuántas líneas de información podrá tener esa celda. Entonces, cada vez que seleccionemos una celdita, carguemos el tipo de información que queremos que se vea. En la parte inferior tenemos que ir configurando por cada celda todos estos elementos que nos permitirán mostrar de mejor manera la información. Empecemos con la primera. La primera va a cargar el nombre de rubro, ¿de acuerdo? Como pueden ver, tenemos que cargar aquí nombre. Entonces buscamos el campo nombre. Aquí está, miren en la parte superior, nombre. Y carga, ya miren por defecto el nombre de la tarea que se llama tarea 1, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren que este nombre se muestre en negrita, pues escogemos esto. Por ejemplo, 11, miren, ya se ve en negrita. Y si queremos que en alineación horizontal se muestre en el centro, miren, ya se va mostrando en el centro. Si quieren que tal vez aquí diga nombre, dos puntos, miren, ya se muestra una etiqueta. O simplemente rubro, por ejemplo, ¿sí? Rubro. Perdón, rubro. ¿Ya? Y aquí sí vamos a dejarle que se muestre con 3 líneas porque a veces hay nombres de rubros que son bastante grandes, ¿de acuerdo? Entonces dejamos 3 líneas. ¿Y ven cómo va cambiando ya la configuración? Bien. Sigamos. Entonces en la derecha no tenemos nada que cargar porque ya todo este espacio está ocupado por el nombre de rubro. Entonces vamos a la parte inferior. Entonces fecha temprana de comienzo. La fecha temprana de comienzo es, ¿no es cierto?, de acuerdo a los campos que maneja el project, se llama comienzo. Entonces aquí cargamos y buscamos la que diga comienzo. Está en la parte superior, miren, comienzo. Bien, la fecha temprana de finalización la cargamos con el campo fin. ¿Sí? La fecha tardía de comienzo la cargamos con el campo límite de comienzo. Límite de comienzo. A ver, veamos. Límite de comienzo, ¿sí? Y la fecha tardía de finalización con límite de finalización. Esos son los campos límite de finalización, ¿de acuerdo? Ahí. ¿Ya? Finalmente tenemos que cargar, ahora sí, ya la holgura, que es la demora de comienzo. Entonces, aquí vamos a cargar la demora de comienzo, que es esta, miren, que va a ser la holgura, y la duración de la actividad. Entonces, toda esa información va a ir en nuestro formato de diagrama de red. Bien, una vez que hemos cargado los campos de project que se van a mostrar, tenemos que configurar bien para que se muestre adecuadamente la información. Entonces, aquí le vamos a dejar izquierda, por ejemplo, seleccionamos comienzo, le vamos a poner mostrar etiqueta de datos
Y en la etiqueta le vamos a colocar ctemp o comienzo temprano, ¿no es cierto? Ctemp, dos puntos, comienzo temprano. Escogemos la fecha fin. Le vamos a dejar asimismo izquierda, mostrar etiqueta de datos y le vamos a poner ttemp, terminación temprana. Ttemp, terminación temprana. Seleccionamos límite de comienzo y escogemos la etiqueta C tardío, ¿sí? C tardío. Entonces aquí etiqueta C tardío o comienzo tardío, fecha tardía de comienzo. Escogemos la ficha límite de finalización, etiqueta y vamos a poner T tardío. T tardío. Dos puntos. T tardío. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, donde dice demora de comienzo, si quieren pueden colocar una etiqueta que diga holgura, sino directamente eso que está allí. Demora de comienzo, ¿sí? Y finalmente en duración, ¿de acuerdo? Demora de comienzo 0 horas, duración 8 horas, ¿sí? Entonces, para identificar las tardías, las tempranas de las tardías, por ejemplo, podemos seleccionar estas dos y en fuente le podemos poner con un color rojo, por ejemplo, para que se vea con un color rojo las fechas tempranas. Y las tardías podemos ponerle, por ejemplo, un color azul. Se me ocurre, ¿no? Ustedes podrán ver el mejor color que ustedes crean pertinente. Nada más es un efecto de configuración. Listo. Entonces, aquí están las demoras, las duraciones. En definitiva, esta es la holgura. Si quieren cambiarle para que no parezca muy largo el texto, pueden ponerle holgura. Holgura, ¿ya? Listo. Entonces le ponemos cerrar. Y de esta manera queda ya creada la plantilla holguras. Una vez que nosotros ya tenemos creada la plantilla holguras, entonces para las tareas críticas le vamos a poner la plantilla holguras. Para las no críticas te vamos a poner asimismo la plantilla holguras. La única diferencia va a ser el color que van a utilizar. Si ven que sigue mostrando la misma información pero con un color diferente. Las no críticas incluso le podríamos cambiar la forma también para que parezcan de una manera diferente, ¿sí? Con un color, miren, si ven. Y si quieren un color de fondo, también que se muestre un color de fondo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces miren ya cómo cambia la configuración. Ya se muestra el diagrama de red y se muestra ya con las configuraciones que nosotros hemos realizado. Bien, entonces esto en cuanto a la configuración básica de la plantilla. Una vez que ya tenemos lista estas configuraciones básicas para poderlas utilizar a futuro y no tener que replicar todo esto que hemos estado haciendo, vamos a guardar en una plantilla. Para lo cual vamos a venir aquí a archivo, guardar como. Bueno, antes de pasemos al diagrama de Gantt, dejemos en el diagrama de Gantt, vamos al menú vista, diagrama de Gantt, que quede todo aquí en el diagrama de Gantt. Borremos esta tarea que la hemos creado nada más como una tarea de ejemplo, ¿de acuerdo? Y creo que nada más. Entonces, archivo, guardar como, examinar. Nos vamos a ir aquí donde dice MPT, que es plantilla de Microsoft Project. Plantilla de Microsoft Project, plantilla de Project, MPT. La anterior era para la versión 2007. Vamos a ir a la carpeta documentos, que es donde están guardadas nuestras plantillas. Miren, yo aquí tengo ya algunas plantillas. Ustedes no van a tener ninguna, obviamente, o posiblemente tengan una. Y si no tienen ninguna, pues mejor, no se preocupen. Solo van a ver carpetas y algo en blanco. Entonces aquí le ponen el nombre a su plantilla. ¿Sí? Qué sé yo, se me ocurre ponerle plantilla
plantilla semanas, por ejemplo, para que rápidamente ustedes la carguen cuando necesiten programaciones por semanas. Entonces plantilla semanas, le ponemos guardar como mpt, ¿no? Aquí donde dice esta información le dejamos todo en blanco y guardar. ¿Ya? Entonces cerramos este archivo y cuando carguemos, miren, en la parte superior ustedes ya van a tener una fichita que dice personal. Y aquí en personal, entonces miren, ya tengo la plantilla semanas, que es la que acabamos de crear. Ya tenía yo algunas, por eso me aparecen varias, pero a ustedes les va a aparecer solo esta plantilla semanas. Y pueden crear muchas más, ¿no? O sea, esto podemos llenar de varias plantillas dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, ¿sí? Bien, entonces eso en cuanto a nuestras plantillas, que es muy importante, y todo esto ya lo hemos visualizado, lo hemos visto en resumen, hemos hecho todas estas configuraciones de visualización. Sí, entonces ahora sí corresponde a ustedes hacer la práctica de todo esto que hemos realizado, ¿no? Invitarles obviamente a seguirnos visitando en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en nuestro Facebook, Twitter, email, YouTube. Visítenos por favor, estén al tanto de la información que se va subiendo allí. La preparamos con toda la buena voluntad para que los colegas, los clientes y las personas que de una u otra manera tienen contacto con Apu Excel puedan pues ir mejorando día a día y sacándole al máximo toda la potencialidad de la herramienta. Muchísimas gracias, un feliz año nuevamente a todos y cada uno de ustedes y un abrazo cordial. Hasta siempre.